buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Jimmy Sanchilo y estamos en un nuevo vídeo en la pregunta que más vais a escuchar repetida durante esta semana que falta para Furina. ¿La C1, la C2 o el arma? Recordad que hay un sorteo vigente de Furina que todos conocéis. Seguramente a la altura de estar viendo este vídeo, que queda una semana, ya hemos empezado a sortear y repartir. Estaréis viendo por aquí cómo participar tanto en Twitter como en el vídeo y haciendo ambas cosas, tanto en el vídeo como en Twitter. No vale una sí, una no. Pero aparte de todo esto, invitadísimos a los directos porque ahora sí se viene lo bueno, se viene lo chido. Hoy vamos a ver y a repasar qué es más importante y qué hacen la C1, la C2, el arma, y si realmente estas constelaciones son las mejores constelaciones de uno, por no decir el mejor personaje actual. El meta de Natlan puede cambiar de Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link abajo en la descripción. Gracias por ver, disfrutar el vídeo y el canal, gracias al equipo del canal. Y vamos con el arma, la C1 y la C2 de Furina. Bien, empecemos por las constelaciones, ya que Furina C0 ya conocéis todos el gran desempeño que tiene y obviamente durante esta semana también tendréis vídeos de Furina. Dejadme en los comentarios cuál es el vídeo de Furina que más ganas tenéis que traiga y el comentario más votado será en orden cronológico el vídeo que voy a traer antes, pero las constelaciones van así, facilito, tranquilos que ya viene la build. Primero, la C1 hace dos efectos concretamente. Efecto número 1. Nos da 100 cargas extra al capeo de las 300 cargas base de Furina C0, que recordemos que estas cargas se ganan cada vez que ganas o pierdes vida en algún miembro del equipo. Un 1% de la vida cambia de algún personaje. Que Furina, cuando su elemental en modo daño está en campo, va restando vida a todo el equipo para ya de por sí aumentar las cargas. Que si tienes un healer fuerte que cure a todo el equipo como Baizu, Jhin, Xianyun, tendrás un burst de cargas incluido a C0 y se nota muchísimo en el daño. Y estas cargas lo que hacen es darte daño infligido y healing bonus. Este healing bonus es muy importante porque hará que el healer que tengas cure más y eso te va a dar más cargas, aparte de un sustain defensivo más sólido. Lo que pasa que, disclaimer pequeñito, ya sabéis que ahora pues Clorinde, Arlequino, Seawain y futuros personajes de Natlan van con pacto vital, no se pueden curar, pero sí pueden perder vida y esto es más arriesgado en campo porque quieren hacer, pues nada, quizá más dificultad artificial de la que traen, pero eso es otro vídeo. Ahora, la C1 nos da un capeo máximo de 100 de estas cargas adicionales hasta un máximo de 400, con lo que aumenta hasta un 120 o 124% de daño infligido y podemos alcanzar, creo que son hasta casi 45 de healing bonus a todo el equipo. Esto, como C1, ya pinta interesante. Pero además, lo potente de la C1 es que nada más tires la ulti, vas a arrancar con 150 cargas. Con C0 arrancas con 0 cargas y con C1 arrancas con 150 cargas para el daño infligido y el healing bonus nada más empezar la rotación. En facilito, en Razor, es nada más empezar mucho daño infligido a todo el equipo, de gratis, más el que sigas sumando de 150 hasta 400. ¿Esto es poderoso o no es poderoso? Pues ahora os lo explico. De base creo que se puede notar que sí lo es. ¿Qué hace la C2? La C2 hace también dos efectos y en resumen el efecto número 1, ganas cargas un 250% más rápido para poder llegar a las 400 máximas. Spoiler, en casi cualquier equipo que no tengas un healer extra ultra super fuerte que te dé todas las cargas, llegas entre 4 y 5 segundos al máximo de cargas y con algún equipo con healer muy poderoso como podría ser un Baizu, una Jhin o ejemplos de healer de doy a un botón, curo un montón y dejo dots de healing, al segundo y medio con C2 de arrancar rotación tienes ya las 400 cargas, con lo que tienes a todo el equipo un 120% de daño infligido más un casi 50% de healing bonus. Creo que es muy fácil la explicación, pero la C2 tiene un efecto adicional y es que una vez Furina tenga el full cargas,
entre 1 y 5 o 6 segundos de arrancar la rotación según el healer que lleves, básicamente va a transformar las cargas sobrantes en vida. En vida, o sea, un 40% extra hasta que llegues a un máximo de cargas, es decir, no es el 40% y punto, sino que a más cargas, más vidas ganas hasta el 40%, hasta el 40% de la vida máxima por encima de la vida total que tengas. Furina, y aquí viene la explicación de los multiplicadores de daño y el arma, normalmente la jugaréis con un rango entre 35.000 y 40.000 de vida en campo. Teniendo en cuenta que si tenéis la C2 y la consonancia hidro, hará que Furina en reposo sin ningún bufo, con unos 31-32.000 de vida, teniendo la C2 ya y la consonancia hidro, te puedas ir a 50.000 tranquilamente. Con el arma y más vida puedes ir hasta 60.000 por todos los bufos de vida que puedes conseguir. ¿Por qué explico esto? Porque ahora vamos a ver cuánto es los capeos de máximo daño de Furina. Porque Furina, aparte de ser un buffer, es uno de los mejores sub-DPS del juego. Y aquí explico el arma. El arma lo que te da es 88 daño crítico, que es de los poquitos armas que te permite capear la proporción crítica, y la pasiva te da dos bufos. Uno que te va a dar más daño en la habilidad elemental, que se combina con el set de Compañía Dorada para que sea un mejor sub-DPS, que es toda su fuente de daño. Y el otro bufo te da más vida por ciento, para que con una construcción óptima puedas llegar fuera del campo a 60.000. Ahora, las constelaciones, como podemos ver, nos dan cargas y daño infligido a todo el equipo, y el arma convierte a Furina en un arma de destrucción masiva, porque ya puedes capear todos los stats y ser uno de los mejores sub-DPS de todo el juego, haciendo golpes de más de 100.000 sin tener que vaporizar y llegando a 300.000 vaporizando, o incluso hasta nuestro editor, que esto lo pondré en algunos otros vídeos, ha llegado a 500.000 de descendente. Daños sin sentido por este escalado de vida. ¿Qué es más útil? Pues bien, ahora explico el tema de los capeos, pero básicamente la respuesta es: la C1 en prioridad es 1000 veces más importante, posteriormente la C2 sigue siendo más importante que el propio arma, y por último en prioridad el arma. ¿Por qué? Porque buscas primero la C1 para aumentar el daño de todo el equipo, y eso va a ser mucho más que lo que te aporte el arma. Es decir, que la gente que esté viendo este vídeo y tenga Furina C0 con arma se estará tirando de los pelos y diciendo ¡no! Pero efectivamente es un error. Primero va la C1, luego va la C2 y luego ya si acaso el arma. Igual Furina con C2 y un Favonius es infinitamente más útil que Furina C0 con su propio arma. Y aquí viene la explicación. Su arma no te ayuda a bufar más al equipo de ninguna manera y solo hace, como he dicho, con 88 daño crítico, que puedas capear en la proporción crítica, más la vida extra que te da, puedas capear también la vida, más el daño en la habilidad elemental combinado con el set, puedas hacer un daño brutal como sub-DPS. Esto combinado con la C2 te permite que con unos 31-32 ya en campo siempre pases de 40.000 y llegues entre 50.000 y 60.000 de vida, que no tiene sentido, yo he llegado muchas veces, y haces un daño brutal, y eso, como digo, convierte a Furina en un arma letal ella misma, pero en prioridad entre que ella misma sea de los mejores sub-DPS del juego con C2 y arma, y que bufes al equipo esta cantidad de daño increíble, rondando el 100% de daño infligido, es decir, que te va a duplicar el daño del equipo ella misma, el carry, los otros sub-DPS o en concreto lo que hagas. Disclaimer, meme del perrito o meme del gafas con dientes. Disclaimer. El daño infligido Furina solo bufa el daño bruto de todos los personajes y las reacciones multiplicativas, vaporizado, derretido, aggravate y spread. No bufa sobrecarga, no bufa torbellinos, no bufa los hyperblooms, no bufa los crepitar, no bufa los daños extra multiplicados por la maestría de reacciones. Bufa vaporizados, derretidos, spread, aggravate y todos los daños brutos, pues todo el daño de Arlequino, todo el daño de Nubilet y así. Así que esta es la prioridad que tenemos que seguir en las constelaciones y el arma. Es más, si sois muy free to play, pero habéis tenido suerte, es mejor tener Furina C1 Favonius que Furina C0, arma, gastar en otras cosas, arma con refinamientos porque el otro arma también os tentó y al final pierdes el pity con el arma y te sale otro arma y vuelves a tirar un pity para el arma de Furina y se te va la senda divina. Eso jamás va a ser worth it, y al menos el personaje siempre serán menos deseos que sacar un arma. Así que
Poquito más. Aquí la explicación de cómo están construidas la C1, la C2 y el arma de Furina son de las C1 mejor construidas, entre comillas, sobre un personaje, porque te dan mucho aporte y son tan variables sobre el equipo y el propio personaje que son difíciles de entender, pero una vez se entienden, incluso se aprecia la implicación que hay sobre esta construcción de arma, constelaciones y personaje. Por eso es que no sé si veréis un vídeo antes o después, creo que antes de este, pero considero que Furina, hasta que cambie el meta en Natlan, es el mejor personaje de Genshin Impact. Poquito más, dejar un buen like, una buena utilidad de suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por ver, disfrutar el vídeo y el canal, gracias al equipo del canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, mini y chaito.